Cordial saludo. Vamos a hacer el laboratorio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de una partícula, cuyo objetivo va a ser describir el movimiento de la partícula. Para ello vamos a determinar la aceleración de la partícula. A la pregunta ¿cuál es el objetivo de la cinemática? Podemos decir que es describir el movimiento de un cuerpo de una partícula solo con consideraciones de tiempo y de espacio, sin tener en consideración las causas que lo producen. Los estudiantes se pueden preguntar ¿qué es una partícula? Al tomar este carro como una partícula, podemos suponer que toda su masa se centra en un punto. En especial podemos seleccionar este punto que queda en la esquina inferior derecha como el punto de referencia para indicar la posición de la partícula. Para predecir la posición de este carro en cualquier instante de tiempo, usamos una cinta métrica y dos sensores que nos permiten conocer el intervalo de tiempo que tarda la partícula en pasar por estas dos fotoceldas. El observador debe saber cómo se ubica un sistema de referencia para describir adecuadamente la posición de una partícula en cualquier instante de tiempo dado. Cuando una partícula se mueve horizontalmente en línea recta, tomamos el eje X como nuestro sistema de referencia. El origen del sistema de referencia lo podemos ubicar en cualquier parte del eje X. En este caso lo hemos ubicado a la izquierda de la posición inicial del carro. El observador también puede definir que las coordenadas a la derecha del 0 son positivas. Podemos tomar el auto como una partícula seleccionando el extremo derecho para indicar su posición. Si activamos el cronómetro cuando el carro está en esta posición, a este lo llamaremos posición inicial. Un intervalo de tiempo posterior, el auto estará a una posición final. Medimos la magnitud del desplazamiento desde la posición inicial hasta la posición final de la partícula. Recordemos que cuando la partícula se encuentra en esta posición inicial, el cronómetro se activa. La dirección del desplazamiento es hacia la derecha, donde hemos elegido el eje X como positivo. Con ayuda de este sensor podemos medir el tiempo, la rapidez media y la aceleración de la partícula. Primero vamos a seleccionar la variable tiempo. Luego seleccionamos la opción 2 compuertas debido a que tenemos dos fotoceldas. Quedando listo el cronómetro para medir el intervalo de tiempo entre las dos fotoceldas. Cuando presionamos el botón inicio, el cronómetro queda listo para activarse cuando el carro pase por esta fotocelda, registrando el tiempo en el cual ocurre el desplazamiento de la partícula. Continuamos midiendo el intervalo de tiempo para un desplazamiento mayor de la partícula. Para ello movemos la segunda foto. Podemos graficar los datos de la componente de desplazamiento y el intervalo del tiempo de la siguiente manera. En el eje vertical colocamos la componente de desplazamiento y en el eje horizontal o de las abscisas colocamos la variable independiente, que en este caso es el intervalo del tiempo. Recordemos que la componente del desplazamiento siempre se define como la posición final menos la posición inicial en todos los casos. Observemos que los puntos experimentales se ajustan a una curva dada por esta ecuación, la cual se ajusta con el modelo obtenido de la cinemática. Ahora debemos definir los conceptos de aceleración y velocidad media de la partícula para interpretar nuestro modelo de la cinemática. La componente del vector velocidad media se define como la componente de desplazamiento en el intervalo de tiempo que ocurrió dicho desplazamiento de la partícula. Recordemos que el tiempo inicial es 0, por lo tanto el intervalo de tiempo es igual a... Al dividir la componente del desplazamiento en el intervalo de tiempo, obtenemos la siguiente expresión para velocidad media, donde el término independiente b sub 0 es la componente de la velocidad inicial de la partícula. Para hallar la componente de la velocidad media, trazamos esta recta secante desde la posición inicial hasta este segundo punto. Geométricamente se puede observar que la pendiente de esta recta secante es igual a la componente de la velocidad media, siendo la pendiente de esta recta el incremento del desplazamiento de la partícula
sobre el intervalo de tiempo en el cual ocurre dicho desplazamiento. Ahora calculamos la velocidad media para el siguiente punto experimental, siempre medido desde la posición inicial. Observemos que la inclinación de esta recta secante es mayor que la inclinación de esta primera recta secante, lo cual nos dice que la velocidad media se ha incrementado con el intervalo del tiempo. Sucesivamente debemos calcular la velocidad media para cada uno de los datos experimentales, hasta el último dato experimental del desplazamiento del cuerpo, siendo la velocidad media la componente del desplazamiento en el intervalo de tiempo en el cual ocurrió dicho desplazamiento. Al graficar las componentes de la velocidad media en función del intervalo de tiempo, podemos ajustar los datos experimentales mediante esta línea recta, la cual está dada por esta ecuación lineal. Esta se ajusta al modelo dado por la cinemática. Debido a que la componente de la velocidad media se incrementó en el intervalo de tiempo estudiado, podemos decir que la partícula tiene una aceleración. La aceleración de la partícula la podemos encontrar comparando este modelo cinemático con la ecuación experimental del movimiento rectilíneo, siendo un medio de la aceleración igual a 0.287, lo cual nos da una aceleración de 0.574 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, la aceleración nos indica que la componente de la velocidad inicial de la partícula se incrementa cada segundo en 0.574 metros sobre segundo. Agradezco la atención prestada a este video, espero que les sea de gran ayuda para la realización de su laboratorio. Les recuerdo a los estudiantes leer con anticipación la guía del laboratorio y realizar las tareas que ahí se proponen. Informe del laboratorio, por favor seguir el formato que se les envía por la Blackboard. Gracias.